Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que, bueno, digamos que es capaz de dejarlos sin aliento. Vamos a sumergirnos en el mundo de las cartas secretas de Kerem Ande. Sí, han oído bien. Esa chispa, esa conexión, esa intensidad que vemos entre ellos, ¿podría tener su origen en algo tan íntimo y privado como cartas escritas a mano? Hoy vamos a explorar esto a fondo, a especular, a sentir esa magia que los rodea. Si ustedes también son fans de Kerem y Ande, de esas parejas que nos roban el corazón en la pantalla, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos en todo este misterio y romance, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal. Denle clic a ese botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, pongámonos cómodos porque vamos a desgranar este fascinante tema. Las cartas secretas de Kerem Ande. Imagínense por un momento. En un mundo tan digital, donde los mensajes instantáneos y las redes sociales dominan nuestra comunicación, la idea de cartas escritas a mano evoca una nostalgia y una intimidad que es difícil de replicar. Kerem y Ande, dos talentos increíbles que hemos visto cautivarnos en múltiples proyectos y cuya química ha sido tema de conversación constante. ¿Podríamos estar ante un romance que floreció, o que se nutre, a través de pluma y papel? Las especulaciones siempre han existido, y hoy queremos ir un poco más allá. Primero, pensemos en el contexto. Cuando dos personas trabajan tan de cerca durante largos periodos, compartiendo escenarios, emociones intensas en sus personajes, es natural que se cree un vínculo. Y para actores de la talla de Kerem y Ande, este vínculo puede ser profesional, amistoso o, como muchos esperamos y soñamos, algo mucho más profundo. Las cartas son un vehículo increíble para expresar lo inefable, para poner en palabras aquello que a veces es difícil de decir cara a cara. Imaginen a Kerem, después de un día de rodaje, quizás sintiendo algo especial por Ande, algo que va más allá de la camaradería. Una carta le permitiría tomarse su tiempo, elegir cada palabra, transmitir la sinceridad de sus sentimientos sin la presión del momento. Podría ser una forma de confesión, de admiración, de apoyo incondicional. Pensemos en lo que podrían contener estas cartas. No hablamos de simples te quiero, aunque eso sería hermoso. Hablamos de reflexiones sobre su trabajo juntos. Kerem podría haber escrito sobre lo mucho que admira la entrega de Ande a su personaje, la forma en que ella da vida a sus escenas, cómo su presencia en el set ilumina el lugar. Podría haber compartido sus propias inseguridades y cómo el apoyo de Ande le da fuerza. O quizás, más allá del ámbito profesional, cartas que describen esos pequeños detalles que le han cautivado de ella, su sonrisa, su risa contagiosa, su inteligencia, su dulzura. Cartas que hablan de conversaciones profundas que han tenido, de momentos compartidos fuera del set que han fortalecido su conexión. Y si hablamos de secretas, eso le añade un aura de misterio y exclusividad. No son mensajes públicos, ni siquiera mensajes para un círculo íntimo. Son para ella, y solo para ella. Esto implica una confianza absoluta, una vulnerabilidad que solo se comparte con la persona adecuada. Tal vez en algún momento estas cartas se han filtrado de forma anónima o han sido mencionadas en entrevistas de forma muy sutil por amigos cercanos o miembros del equipo de producción, alimentando las especulaciones. Imaginen a un amigo diciendo algo como, siempre he admirado la forma en que se apoyan, incluso fuera de cámara. Kerem tiene una manera especial de mostrarle lo importante que es para él. Y ahí nuestra imaginación vuela, pensando, ¿de qué manera especial estamos hablando? ¿Un regalo, unas palabras o una carta? El impacto de tales cartas sería, sin duda, dejar a cualquiera sin aliento. Para Ande, recibir algo tan personal y sincero de Kerem, especialmente si los sentimientos son mutuos, sería una confirmación poderosa. Sería la prueba tangible de que lo que ella siente, o lo que él percibe, es real y está siendo expresado de la manera más pura. Estas cartas podrían haber sido el catalizador de algo más, el empujón final que necesitaban para dar el siguiente paso en su relación, si es que ya existía algo más allá de la amistad. Podrían ser la prueba de que, a pesar de las miradas de miles de fans y la atención mediática constante, su conexión es íntima y genuina. Y para nosotros, los espectadores, los fans que seguimos sus carreras y sus vidas con tanto cariño, la idea de estas cartas secretas añade una capa de romanticismo y profundidad a su historia.
Nos permite imaginar una relación construida sobre bases sólidas de comunicación y afecto, no solo en la ficción, sino en la vida real. Es esa parte que no vemos, esa intimidad que se mantiene privada, la que a menudo nos fascina más. ¿Se imaginan a Ande guardando esas cartas, leyéndolas una y otra vez en momentos de duda o alegría, como un tesoro personal? La imagen es conmovedora, ¿verdad? Además, pensemos en la evolución de su relación a través de estas hipotéticas cartas. Quizás empezaron con notas breves de agradecimiento o de ánimo, y con el tiempo, se fueron volviendo más personales, más profundas, revelando emociones que quizás ninguno de los dos se atrevía a expresar verbalmente. Estas cartas podrían haber sido el diario secreto de su amor incipiente, un testimonio silencioso de su conexión. La belleza de las cartas es que no requieren una respuesta inmediata, permiten la reflexión, la maduración de los sentimientos. Son un acto de fe, una apuesta por la expresión de la verdad interna. Y si Kerem es el tipo de persona que se expresa mejor por escrito, estas cartas serían su forma más auténtica de comunicación, su manera de decir, esto es lo que siento, esto es lo que valoro de ti. Para Ande, recibir esto de alguien que admira profesionalmente y con quien quizás siente una atracción personal, sería algo increíblemente especial. Sería como abrir una ventana al alma de Kerem, una ventana que muy pocas personas tendrían el privilegio de ver. Y ese es el tipo de intimidad que hace que una relación sea verdaderamente única y especial. Ahora, aunque no tenemos pruebas físicas ni confirmaciones directas de la existencia de estas cartas, el concepto en sí es poderoso y alimenta la imaginación de los fans. Es la forma en que podemos conectar sus momentos públicos, su química innegable, con una posible realidad privada y profundamente romántica. Piensen en las entrevistas donde se miran de cierta manera, en los gestos sutiles que intercambian. Todo eso, sumado a la idea de cartas secretas, crea una narrativa cautivadora. Podríamos imaginar que estas cartas son el resultado de un entendimiento mutuo. Quizás ambos son un poco reservados o tímidos para expresar ciertos sentimientos directamente, y las cartas se convierten en su puente. Un puente que les permite explorar sus emociones sin el miedo al rechazo inmediato, permitiendo que los sentimientos crezcan y se solidifiquen. Y cuando esos sentimientos se solidifican y se vuelven innegables, es cuando esa química en pantalla se traslada a esa conexión real y palpable que todos admiramos. El título, Las cartas secretas de Kerem a Ande que te dejarán sin aliento, no es solo un gancho, sino que evoca una emoción muy concreta. Busca esa sensación de asombro, de maravilla ante la posibilidad de una conexión tan profunda y personal entre dos personas que admiramos. Es la idea de que hay algo más, algo oculto y hermoso, que une a estas dos estrellas. Y en un mundo donde todo parece estar expuesto, la idea de lo secreto, de lo íntimo, tiene un poder inmenso. En resumen, hemos explorado la fascinante idea de las cartas secretas de Kerem a Ande. Hemos especulado sobre su posible contenido, el impacto que tendrían en su relación y por qué el concepto mismo es tan cautivador para los fans. Hemos imaginado a Kerem expresando su admiración, su afecto, quizás incluso su amor, a través de la calidez de la tinta sobre el papel. Y hemos visualizado a Ande atesorando esos mensajes, sintiendo la profundidad de la conexión que representan. Es esta intimidad no vista, esta comunicación pura y sincera, lo que hace que su química parezca tan real y nos haga suspirar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje de especulación y romance. Espero que hayan disfrutado tanto como yo explorando este tema. Me encantaría saber sus pensamientos. ¿Creen que estas cartas existen? ¿Qué creen que Kerem podría haber escrito? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha dejado con ganas de más, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.